Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles. En esta hora, hermanos amados, quería hablar sobre el tema: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos, este no es digno de ser mi discípulo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 14, verso 26. Dice la palabra de Dios de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mis discípulos. Este es uno de los versículos más mal interpretados por muchos evangélicos, especialmente los pentecostales. Yo he conocido muchos hermanos evangélicos que han abandonado a sus padres, literalmente los han abandonado, no les ayudan, no les hablan, y también he conocido a uno que otro evangelista que ha abandonado a su esposa, a sus hijos, dejándolos muriéndose de hambre, con tal de seguir al Señor, todo por malinterpretar este versículo que Jesús en el cual Jesús nos acaba de hablar en este momento. Recordemos, hermanos, que toda la Biblia debe leerse dentro del contexto bíblico, dentro del contexto del cual se está hablando. No podemos sacar un versículo fuera de contexto, porque entonces estaríamos haciendo un pretexto para poder justificar nuestra ignorancia y nuestra mala interpretación. Aquí no está hablando de odiar a la familia, sino de el lugar de prioridad que Jesús como Señor y Dios debe tener en nuestras vidas. Esto se hace más claro al comparar el texto paralelo de Mateo capítulo 10, verso 37, que dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es importante recordar que ser discípulo de Jesucristo equivale a ser salvo y haber nacido de nuevo. No es un nivel al que un creyente debe ascender. Amar a Dios sobre todas las cosas es la evidencia de una vida transformada y renovada, y es el primer gran mandamiento. Como hemos mencionado anteriormente, el autor de toda la Biblia, es Dios, por ser toda la escritura inspirada por Dios. La Biblia no se contradice en cuestiones doctrinales. El primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 2. Además, Jesús condenó la enseñanza errónea de los líderes espirituales de su tiempo, que enseñaba que si una persona decía a su padre y a su madre que no podía ayudarles a su sustento porque había dedicado ese dinero como ofrenda a Dios, estaba bien. Jesús no solamente corrigió esa falsa enseñanza, sino que le recordó lo que realmente decía la ley de Dios, que decía honrar a padre y madre. Lamentablemente, hoy en día, hermanos amados, existen muchas personas que aman a Dios sinceramente, pero que han malinterpretado este versículo bíblico. El cristianismo no es un camino de odio, hermanos amados. No es un camino de desprecio, ni de siquiera de indiferencia hacia las necesidades de los demás, aunque sean enemigos, mucho menos hacia las necesidades de la propia familia. La Biblia nos enseña que debemos honrar padre y madre, y esto no solamente significa mostrar respeto, sino también contribuir a su sustento. También nos dice que si alguien no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Y esto también aplica para aquellas personas que practican el falso diezmo dentro de las congregaciones evangélicas. Hay gente, hermanos amados, que por tal de dar un diezmo que Dios jamás lo ha pagado, que Dios jamás lo ha pedido, son capaces y lo han hecho, hermanos amados, de dejar a su propia familia muriéndose de hambre, mientras el pastor de la iglesia está gozando la vida, dando de a su familia con el diezmo que dio, y su familia muriéndose de hambre. ¿Por qué creen que muchos jóvenes faltan en la iglesia?
hermanos amados, la iglesia les ha dado manejo. Pero ese no es el tema. Volvámonos al tema. Bendito el Señor. Y también, hermanos, debemos de ver que los creyentes deben de primero a ser piadosos para con su propia familia, recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable de Dios. Lamentablemente, hermanos míos, hay mucha gente cristiana, evangélica, que son, como dice el dicho, vulgar de calle, que son luz de la calle y oscuridad de la casa. Muchos andan salvando al mundo de todos lados, pero andan perdiendo a su. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, poner todo, hermano, en prioridad. Tu familia primero. Primero de Timoteo capítulo 5, verso 8. Dice, leer, mayormente para la casa, peor que un incrédulo que ha negado la fe. Debemos de aprender a ser amables con nuestra familia antes con la iglesia. Bendito sea el Señor. En el cristianismo significa que por exceso de actividad eclesiástica, alguien negligente o indiferente a las necesidades de la familia, ante las necesidades de los padres, ante la necesidad de la esposa, los hermanos y de aquellos que tienen necesidad, aunque no sea familia, no compartan su misma fe al Señor, e incluso ellos no se consideren sus hijos. Hacer una acción a odiar a nuestra propia familia como una condición para hacerle sería violación directa a la ley. Y Jesús no vino a violar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Como vemos en los evangelios, Cristo enseñó solamente que Él había venido a cumplir la ley de Dios, Mateo 17, sino que era necesario que quienes le seguían la cumplieran. Cuando hablamos de cumplir la ley, nos referimos a los mandamientos, 9 de los cuales continúan vigentes y el cuarto, guardar el día de reposo, ya no se guarda. Más lo enseñó, bendito sea el Señor. Y esto debido a que el único pecado ceremonial, no moral, y además, hermanos amados, porque creyente en Jesucristo es nuestro día y nuestro verdadero reposo. Hebreos 4:3. Primeros mandamientos del 1 al 4 se resumen en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Mateo 22:37. Y los mandamientos del 5 al 10 están comprendidos en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 39. De esta manera, amados, para concluir, vuelvo a repetir que cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no abraza a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, no se estaba refiriendo a que una persona debe de donar total y absolutamente a sus padres y aborrecer a odios y a su esposa bien, y a sus, que estaría en una tal contradicción con la palabra de Dios. Ahora, cuando digo que entra en contradicción con la palabra de Dios, no me refiero de manera que la Biblia en sí se contradiga. Me refiero a que la persona se contradice a sí misma por y no estudiar correctamente los pasajes de la Biblia. Por lo tanto, amado, debemos de honrar a Dios si queremos ser buenos discípulos, pero también debemos de amar a nuestros a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todos nuestros parientes, hermanos, y realmente queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Hermanos, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga. Este material fue tomado de Predica la Palabra. Lo he utilizado con su permiso. Que el Señor les bendiga, Dios guarde y que Cristo siempre. Amén. Paz de Dios.